ante este panorama vamos a continuar pues hablando de educación. Me acompaña aquí en el estudio el señor Rafael Egusquiza Loaiza. Él es director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está, señor Egusquiza? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como bien hemos visto en este inicio de bloque, ¿no? Hemos visto diferentes noticias sobre el contexto que actualmente vive la educación en nuestro país. Y el día de hoy, si bien no vamos a ahondar en ello, vamos a hablar sobre uno pues, de sus componentes importantes, ¿no? La dirección, el liderazgo en la educación como parte de la gestión educativa. En principio me gustaría que usted nos hable un poquito sobre cuándo empieza esta visión dentro de la reforma de la educación. Bueno, en realidad, en relación al director y la visión que se tiene como gestor y líder pedagógico, empieza con el espíritu de la Ley General de Educación del 2003, que es la actual, la que tenemos, y que se ha ido desplegando en una serie de instrumentos y mecanismos legales que han permitido desarrollar cosas como el marco del buen desempeño directivo, algunas medidas que se han ido tomando, los concursos de nombramiento, claro. En fin. Desarrollo de competencias y condiciones, digamos, para promover esto. Durante muchos años, seguramente nuestros televidentes también pues, han visto la figura del director, ¿no? O el rol de director ceñido más bien a funciones institucionales, administrativas y no tanto pedagógicas, ¿no? En la actualidad vemos que una combinación de esos tres factores, o se le pone mayor énfasis a lo pedagógico ahora. Sí, en realidad la legislación reciente de 1941 recién es quien da esas competencias del director como administrador, ¿no? De una entidad educativa. De una entidad educativa, porque en realidad antes, o la visión incluso permanente que se ha tenido del maestro ha sido que la educación y el sistema reposaba en el saber del maestro. Claro. ¿No? Entonces, que es el componente más fuerte, exacto, ¿no? La visión de la escuela en tal, o sea, recién surge el siglo pasado y en 1941 con la Ley de Instrucción Pública. Y de ahí viene todo un recorrido que va planteando una serie de características del director que lo hacen un poco más gestor, ¿no? En los años 90, claro, en los años 90, con el boom de la planificación estratégica, se habla del gerente, ¿no? El director como un líder, educativa, como un gerente educativo. Pero es recién en la ley del 2003, donde hay un artículo que señala que en realidad el eje de la gestión y del desarrollo educativo está en la institución educativa, que plantea ya otras características, ¿no? Porque ahí sí ya se señala el rol del director como gestor, sí, pero también como responsable del desarrollo pedagógico de la institución. Excelente. Ahora, todo esto pues lo presentamos en teoría, pero en la práctica, ¿no? ¿Cómo se están desempeñando nuestros directores? Bueno, por el lado de la política, digamos, de implementación de la ley, en el 2014 se convocó ya el primer concurso nacional de directores y en el 2015 se efectuó. Y actualmente esos 16.000 primeros directores de escuelas están pasando por un programa de formación, de especialización en gestión y liderazgo pedagógico. Pero hay tres componentes en esa estrategia, ¿no? La formación, ¿no? El poder, al fin, ese fue ya no un cargo de agregado por la cantidad de horas de profesor, se le pagaba una pequeña bonificación aparte de sus horas de profesor, sino que pasa a tener un sueldo, ¿no? Un sueldo determinado y además una jornada escolar que pasa las horas de dictado, ¿no? Una jornada escolar de 8 horas, un determinado salario distinto al de ser profesor y la capacitación, ¿no? Es decir, hay tres componentes que han permitido empoderar. Y ya ha habido un segundo concurso, ¿no? Entonces la línea de carrera que se está estableciendo con los directores, digamos, recién ha empezado hace 2 años, pero está implementándose de a pocos, ¿no? De a pocos. El liderazgo pedagógico, ¿qué tipo de habilidades supone en el director, ¿no? En la cabeza de una institución educativa? Sí, en realidad la propuesta es que el director asume la institución como comunidad de aprendizaje. Ese es un primer enfoque. Es decir, la visión general. La visión general implica que el profesor
el director con sus profesores constituye una comunidad de aprendizaje, ¿no? Por un lado, entonces la creación de un clima institucional sano, el desarrollo de la planificación del currículo y de todo lo que son los procesos de aprendizaje es otro aspecto muy importante. Y uno tercero es cuidar las condiciones generales en que el estudiante se puede desarrollar, ¿no? Y lo último, la relación con la comunidad o la familia en este caso, ¿no? Son 4 grandes aspectos que desarrolla, digamos, una visión de un director, ¿no? Claro, y que se invocan también a las tareas. Así es. ¿No? Y allí vemos directamente, pues seguramente, cómo se relaciona el liderazgo, ¿no?, de la cabeza de una institución educativa con el rendimiento final del escolar, pasando por todos estos componentes que usted ya menciona, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, en los últimos años en diferentes momentos se han propuesto los llamados compromisos de gestión, ¿no? En un principio eran 8, ahora creo que son 5, pero que establecen como rutas donde el director organiza su trabajo, ¿no?, su jornada escolar, y permite hacer el seguimiento a todas estas áreas, ¿no? Entonces, claro, el líder en realidad, si lo vemos como un funcionario frío, digamos, aplicará las cosas, ¿no? Pero el liderazgo tiene que ver con otras competencias, ¿no?, que son parte, digamos, de hasta dónde este director está convencido de que el desarrollo de la institucionalidad escolar pasa por tener un equipo docente fuerte, por la asamblea, por estudiantes bien, digamos, bien servidos, bien atendidos. ¿Cuán convencido está él y cómo logra convencer a su equipo? A su equipo, efectivamente, ¿no? Claro, con las limitaciones que hay, ¿no? Porque hoy, digamos, en la coyuntura educativa nos habla también de las dificultades que hay, por ejemplo, de tener equipos de profesores suficientes, con buenas condiciones, nombrados o contratados, porque en este momento también tiene que ver con eso. Entonces, configurar un equipo no es fácil en una institución educativa, ¿no? No, claro, y lo que menciona es muy cierto, ¿no? En esa coyuntura que vivimos de huelga, ¿no?, de incertidumbre para muchos escolares, pese a que, como hemos visto en una nota anterior, muchos maestros ya están retornando a sus aulas. Los televidentes se deben preguntar seguramente ¿y dónde estaban los directores, ¿no?, de esas instituciones educativas? Y estamos hablando justamente de liderazgo, ¿no? Así es, o sea, muchos directores, y se han visto por redes sociales, por diferentes lugares, primero tienen un rol, digamos, de acompañar a su comunidad académica, pero también ante estas situaciones de poder preservar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El bien mayor, ¿no? El bien mayor. Y entonces, y en este sentido también la relación con las familias. Claro, es que la comunidad educativa es todo. Así es una situación. Tiene muchos actores. Yo sigo viendo que es digamos, un rol muy complejo y que probablemente necesita de más actores dentro de la institución educativa, ¿no? O sea, y eso es lo que equipos directivos, ¿no? En fin, ¿no? Hace muchos años, ¿no?, el principal reto de nuestro país era el acceso a la educación, el derecho a la educación, que sigue siéndolo, ¿no? Pero ahora sumado a la calidad educativa, ¿no? Para finalizar, ¿qué reflexión podría hacer, señor Egusquiza, sobre esto? Bueno, yo creo que el gran reto que hay en este momento es concretar lo que plantea la ley, que es fortalecer la institución educativa, ¿no? Y eso pasa por desarrollo de condiciones, pero fortalecer también a sus actores. A sus actores, efectivamente. Y yo creo para el estudiante es muy importante hoy por hoy el tener un buen trato, ¿no? Y eso pasa no solamente porque le dicten una clase, sino también porque sea bien tratado, tenga un buen espacio, ¿no? Los de jornada escolar completa ya sabemos bien que incluso buena alimentación. Y esos son elementos que sí son importantes para el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, don Rafael, por habernos acompañado en esta jornada informativa. Hemos conversado con Rafael Egusquiza Loaiza, él es director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.